¿Qué tan difícil es ser empresario en Costa Rica? Ese es el tema de la entrevista del día de hoy. Hace unas semanas leí un artículo en un medio de comunicación digital escrito por una persona a quien aprecio mucho. Él es sociólogo, él es un empresario agrícola, también fue diputado. Entonces tiene una experiencia de vida interesantísima y, como les decía, lo aprecio mucho, y él es Ronald Solís Bolaños. Bienvenido, Ronald, a este programa, a esta entrevista, donde el tema de fondo, Ronald, es el artículo que te publicaron con un nombre, con un título muy sugestivo, de ser de trabajador a empresario. Y uno lee el artículo y uno ve, bueno, que todas las vicisitudes, las complicaciones que significa hacerse empresario. Pero bueno, la idea es que conversemos sobre el contenido de ese artículo que te publicaron. Ronald, bienvenido al programa Sentidos Opuestos. Muchas gracias, don Otto, y un saludo a todos los escuchas y telescuchas de este programa. Sí, este es un tema que en realidad tiene muchísima vigencia y uno lo vive permanentemente, porque en realidad Costa Rica ha sido un país de pequeños y medianos productores desde su historia, ¿verdad? Y uno ve incluso que las mejores características en buena medida de este país se desarrollaron en la meseta central, que era donde se desarrollaba la pequeña y mediana empresa, en café, en agricultura, en caña, etcétera, etcétera. Y más bien en las zonas alejadas eran las grandes empresas como las bananeras y otras, en donde pese a que la gente ganaba más, en realidad al final de cuentas la gente vivía mejor en este entorno de una cultura diferente, de ahorro, de trabajo, en fin. Y eso que ha sido tan importante para crear la idiosincrasia costarricense, ¿verdad? Pues eso cada día se vuelve más difícil, pero mucho más difícil. Yo pues he sido empresario toda la vida, trabajé unos años en el sector público y en cooperativas, pero tengo ya, bueno, desde niño trabajaba en la empresa familiar, digamos, de mi papá, me crié entre vacas y agricultura. Pero luego regresé y formé mi propia empresa con otro socio hace 34 años que tenemos de estar exportando y lidiando con toda la realidad del productor nacional y también de algunos más pequeños, porque no toda nuestra producción es propia, algunas se la compramos a pequeños. Entonces uno adquiere una gran conciencia de las grandes dificultades y cómo cada día ponen más y más problemas para que la gente se pueda desarrollar. Y entonces por eso fue la idea de crear de escribir este artículo, que le puse un nombre un poco tentador, digo yo, porque la palabra patrón está un poquito estigmatizada, ¿verdad? Suena mejor emprendedor o empresario, pero la verdad es que son la misma cosa. Son la misma cosa. Entonces, pues yo hice un análisis de cómo pasar de empleado a patrón. Entonces, empecé analizando por qué es lo que la mayoría de la gente conoce, qué es ser empleado, y qué significa y qué tiene que pagar como empleado. Entonces, ¿cuál es la situación del empleado costarricense? Bueno, si es asegurado, que cada día la informalidad mayor, dicho sea de paso, o sea, no tienen seguro, pero si es asegurado, el patrón tiene que retenerle, bueno, a partir del 1 de enero de este año, el 10.67% de su salario. Y el patrono, y además el trabajador, si gana más de 863,000 colones, empieza a tributar con impuesto de la renta en forma progresiva, que va desde un 5 hasta un 25%. Por otro lado, el que está al otro lado de la acera, el emprendedor, patrón o empresario, tiene otras responsabilidades. Entonces, por ejemplo, tiene que retenerle ese 10.67% de su salario al trabajador,
Pero, por ejemplo, el patrón del salario que le paga al trabajador tiene que, tiene que pagarle a la caja el 27.67% a la caja. Eso a partir del 1 de enero, porque subió 0.17%, que es un tema interesante porque eso es para el IBM, para las pensiones, y yo sé que hay una proyección de la caja, llevarlo como al 14 o 15 o 16% por ahí el año 29, una cosa así. La cotización, el porcentaje de cotización al IBM. Exactamente. Pero en ese porcentaje que estás mencionando, ese 18, ¿cuánto dijiste? No, en este 27%. El 27%, ahí está metido también asignaciones familiares. Sí. Está metido IMAS, está metido... Sí, precisamente eso iba a aclarar. Dentro del 27.67% incluye 8% que son en realidad impuestos solapados, ¿verdad? Como es, eso no quiere decir que el destino pueda ser malo, ¿verdad? Pero uno, incluso la OCDE cuestiona si eso debería de existir, ¿verdad? Y no debería ser cobrado por otros lados. Claro, si eso debería estar cargado a la planilla, como está hoy, que es ese impuesto al salario, y si más bien no debería ser una transferencia de los ingresos totales de gobierno a las entidades que se considere se justifiquen. Entonces ya de impuestos generales se le traslada al IMAS una parte o asignaciones familiares otra parte, pero no se le carga eso a al salario. Por supuesto, dentro de ese 8% está como el 5% al IMA, del 1 al 2% al INA, otro porcentaje al Banco Popular, que no debería existir porque ya es el banco con mayor patrimonio del país. O sea, la idea inicial era que fuera el arranque, pero se volvió el fin y ya tiene más de 50 años. Y también el IMAS. Eso, por ejemplo, este porcentaje quiere decir, a modo de ejemplo, que si un trabajador, usted le paga 2.000 colones por hora, usted tiene que pagarle 567 colones por cada hora que trabaja al Seguro Social. Solamente por cada hora, 567 colones. Luego, del aguinaldo, que es otro concepto muy interesante porque también el trabajador y el que se mete como empresario nuevo no piensa que el aguinaldo es un costo dentro del salario. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? Es un mes cada año, es el 8.33. Entonces quiere decir que a cada hora, vamos a redondear a esas horas a 2.000 colones, son más de 170 colones, porque no le voy a meter el último ajuste de a partir del 1 de enero, pero es mínimo 170 colones por mes, igual las vacaciones. Las vacaciones la gente no las valora como un costo del trabajo, pero las vacaciones son 2 semanas al año en el sector privado. En el sector público yo no me he encontrado ninguna que no tenga menos de 3 semanas, para empezar, hasta 6 semanas. Así es. Y eso sin contar, digamos, el sector educativo que opera con otro esquema de vacaciones de casi 3 meses sumadas, ¿verdad? Pero eso quiere decir que el empleado normal, si para un empleado privado esas vacaciones representan un 4.18% del salario, o sea, por cada 1.000 colones de salario, serían 83.50 colones más de costo. En el sector público, en algunos casos, el 3 veces eso. Sin sumar, también hay otro elemento muy interesante que es el pago de feriados, que es un tema en donde también se considera como algo normal, que no tiene costo, pero si usted suma esos feriados, y ahora han hecho un híbrido, que es que si se paga mensual, prácticamente no hay feriados que no sean de ley. O sea, todos hay que pagarlos. Y a la gente, los diputados le dicen un nuevo feriado que no es de ley. Pero mentira. Si quieren que no sea de ley, tienen esos feriados un domingo, por ejemplo. Pero aquí hacen todo al revés. Por ejemplo, al sector agrícola o al sector que trabaja con la vida, le llamo yo,
que no puede parar porque las plantas producen, los animales producen permanentemente, la idea de pasar los feriados al lunes ha sido mortal, porque nos han carecido al doble los lunes, porque usted todavía, en algunos productos, si le cae jueves, el feriado, pues la gente no trabaja el jueves, pero entre viernes y sábado se acomodan las cosas, pero ya usted no puede acomodar domingo y lunes juntos, y a veces sábado, dependiendo de la actividad económica. Y eso también fue un absurdo porque, para mí mal planeado, porque eso quienes lo aprovecharon más fueron en realidad los empleados públicos, que son los que tenían mejores ingresos como promedio, y que además tienen vacaciones de sobra, que más bien debería haber sido un mecanismo para que el Estado les dijera, ustedes van a coger para tales fechas el lunes de vacaciones forzado para contribuir con el sector turismo, porque ellos son básicamente, y otros sectores, pero la mayoría del pueblo corriente y trabajador no puede aprovechar porque no tiene capacidad económica para aprovechar estos feriados en turismo. Luego, hay un tema muy interesante que tal vez sea, no sé, tal vez sea único en América Latina, que en el fondo es una buena idea, pero es muy cara, que es riesgos del trabajo. En Costa Rica, riesgos del trabajo es una obligación, que varía porcentualmente, depende de la actividad económica. En la agricultura el mínimo anda como en el 5% del salario, es decir, en un salario de 2.000 colones tiene que agregarle 100 colones a cada hora de trabajo por un eventual accidente laboral. Que incluso al tener monopolio el Instituto Nacional de Seguros de ese tipo de seguro, hace que las empresas, si se esfuerzan en incorporar políticas empresariales de salud ocupacional para bajar la incidencia de los accidentes de trabajo, no recibe un premio, que podría ser pagar una prima más baja de riesgos del trabajo. Y eso es parte de lo que se ha argumentado en relación con este tema, de que el INS lo que hace es determinar riesgos de trabajo, la posibilidad de un riesgo de un accidente de trabajo por categoría, pero no se mete a ver el tema de las políticas de salud ocupacional para bajar las pólizas sustancialmente. Claro. Y ese es uno de los problemas que tiene un sistema donde no ha habido, por algunas razones que yo desconozco, las aseguradoras privadas no han podido incursionar en el negocio del seguro de riesgos del trabajo. Sí, para mí el riesgo del trabajo se ha convertido en un impuesto solapado. Claro. Y le voy a decir por qué. Yo he tenido experiencias propias. Porque para mí, si un servicio se recibe a un costo razonable, es un servicio. Pero si usted no lo recibe, y si usted tiene un accidente laboral, le cambia completamente la tarifa, entonces ya es un impuesto solapado. Yo tuve esta experiencia en una empresa. En un momento dado salió en la prensa que el mínimo de riesgo del trabajo había bajado a 4.86% del salario. Eso fue hace como 6 o 7 años. Yo inmediatamente llamé a mi agente y le dije, mire, bájeme la tarifa, usted me está cobrando más del 6. Ajá. Entonces me dice, pero es que, es por siniestralidad. Le digo, ¿cómo siniestralidad? Entonces me hicieron un estudio de 6 años. En 6 años, en 2 años no tuve 0 accidentes laborales. Y la mitad prácticamente de lo que me estaban cobrando fue un solo caso, que además fue un caso dudoso, que se peleaban entre la caja y el INS, ¿verdad? Porque era un problema de columna y no se sabía si venía de antes o después. Bueno, la historia es que yo hice un ejercicio matemático, porque ellos me pusieron los costos. Entonces, para simplificarlo, era como que, vamos a suponer que yo, los costos de ellos, que me daban los datos exactos de lo que le había costado cada una de las atenciones, sumaran 10 millones de colones. Yo hice la sumatoria de lo que había pagado en esos 6 años y digamos que había pagado 30 millones. Entonces les dije, ¿cómo es la cosa? Si apenas esos costos son la tercera parte de lo que yo he pagado. Entonces me mandaron un documento que por ahí lo tengo guardado,
en donde me decían que era que los costos fijos creo que andaban por el 70 y pico %. Entonces, o por ejemplo el caso de una actividad que eran solo 3 personas, como 8 años sin accidentes laborales, hay un solo accidente laboral de un dedo, y entonces me suben, apenas pasa el accidente, me suben la tarifa del 5 y pico, 6 al 12. Wow. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? Uno como empresario, si el accidente laboral no es muy complicado, ni se arrime al INSS. Yo prefiero pagarle los 8 o 15 días completos de salario, llevarlo a una clínica, a una medicina privada para que lo curen, lo que fuera. Porque si no, a lo mejor eso hace que me suba la tarifa y se la carguen a todos los empleados. Claro. Entonces yo digo que ahí está dejando de ser en realidad un servicio para hacer un impuesto solapado. Además, si usted tiene el accidente, ha tenido un historial y le sube un montón, como en ese caso que me subió, imagínense, al 12% del salario. Es una exageración, son 12 colones por cada 100 de salario. Sí, estamos hablando entonces, Ronald, de que uno de los problemas que enfrenta el empresario, esta persona que puede pensar pasar de ser asalariado a ser patrono, a ser empresario, es, sí, son un montón de costos que hay relacionados con la planilla que tenga, con la cantidad de asalariados que tenga. O sea, por cada persona que usted contrata tiene que pagar todo esto, o sea, hacer la retención al trabajador, pero usted como patrono tiene que pagar todo este montón de cosas. Ahí, hablando un poquito de los riesgos de trabajo y el seguro de, digamos, enfermedad y maternidad, también nos enfrentamos a otro problema. Se paga un seguro, se retiene al trabajador y también el patrono paga la parte correspondiente por el seguro de enfermedad y maternidad, pero cuando hay algún quebranto de salud, muchas veces termina el patrono pagando privadamente la atención de la persona para poderla tener restablecida en su centro de trabajo, porque de lo contrario se le va días enteros pidiendo cita, esperando con el quebranto de salud, esperando a que lo atiendan, etcétera, mientras que no está pudiendo producir de la forma que supuestamente debería producir en el centro de trabajo. Entonces ese es otro costo que normalmente no se contabiliza de lo que significa ser empresario. Pero no, y es más alto todavía, don Otto, porque vea, es el 27, yo sé que ahí hay que quitarle el 8 y luego como un 4% y pico para invalidez, vejez y muerte, pero sigue siendo muy alto. El problema es que uno ve que no hay servicio. Sí. Y si no hay servicio, si la gente, no hay oportunidad, costo de oportunidad, es decir, un empleado tiene un problema y de no ser que sea un accidente, que lo atropellaron o una cosa así, o un infarto, no es atendido inmediatamente. Entonces le dan una cita exagerada. Es más, en estos días tuve una experiencia muy interesante. Un trabajador nicaragüense que tiene ya como 20 años de estar en Costa Rica, yo tengo muchas ganas de tenerlo, desde esos 20 años de cuotas. Me pide permiso porque se va para Nicaragua, tiene una hernia, aquí le dieron cita no sé para cuándo, y allá va y allá lo operan inmediatamente. Y entonces comentando esto, me he dado cuenta que hay un montón de nicaragüenses que están yendo a Nicaragua que los operen o le hagan temas de salud, porque aquí el costo de oportunidad no se da. Y el tico se lo aguanta. El tico lo que hace es que paga privado mientras pueda y ya solo, si ya se le acabaron los centavos, va a medicina. Pero eso no es justo porque se paga mucho. Sí. Y este es un tema que, por ejemplo, yo lo traía acá, porque, bueno, me faltaba un punto de estos que era la cesantía, que es el 5.33%, porque ya los otros 3 se está aportando directamente al ROP, ¿verdad? Y a este modelo. Pero, por ejemplo, tenemos otra situación, que es que esto nos lleva a que tenemos como un 53% de este tipo de cargas sociales que paga el salario. Pero además, independientemente del servicio y todo, comparándolo con otros países y viéndolo como competitividad, yo estuve revisando una información que salió de Bloomberg de los salarios mínimos de América Latina al iniciar el 2023. Y Costa Rica aparece con el más alto, con $603. Eso sin tomar en cuenta los temas de evaluaciones que lo subiría más. Pero uno ve que los países con los que competimos andan
Brasil en $250, Chile en 475, Colombia en 242, o sea, menos de la mitad, Guatemala 403, Perú 269, México 325, etcétera, etcétera. ¿Y Costa Rica cuánto? Costa Rica 603, pero hay otro tema. Cuando yo me voy a buscar información, me encuentro con datos del BID, que son del 2017, pero me dice así, el promedio de las contribuciones de los empleadores en América Latina oscilan el 17.5% de salarios anuales del patrono. Del patrono, sí. En Costa Rica ya vemos que no es 17.5, es 27.5 más 5, en el caso de la agricultura, ya es un 32,5%. Y en los trabajadores un 9.8% de contribución, y aquí andan en un 10.67. Pero el tema es eso es del salario. Pero cuando vemos que esos países tienen niveles de alrededor de un 60% porcentual de aporte del trabajador y del patrono especialmente, pues no es lo mismo ese porcentaje sobre $600 que sobre 242. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, al final no solo tenemos un costo en cargo de ser mucho más alto que el resto, sino que también al tener un salario mínimo más alto llega hasta más del doble, porque aquí vemos casos de países muy fuertes que tenemos más del doble de salario mínimo. Es que además la carga es como un 60-70%. Al final de cuentas, un patrón en Costa Rica, por ejemplo, con Brasil, que está la situación también de la caña y toda esa cuestión, que es de $250, y si el promedio si se acerca al promedio, pues nosotros estamos pagando 4 veces más, posiblemente más, en cargas por trabajador que ellos. Entonces, eso nos lleva también a un tema que tiene que ver con la existencia de las pymes, porque las pymes están insertas básicamente en la economía nacional, produciendo ¿para qué? Para el mercado interno. Pero, por ejemplo, hay muchos productos que solamente se pueden importar, pero hay muchos productos que también se producen en el país. Entonces, los que se producen en el país y tienen altos costos internos y además una política de evaluación que sostiene demasiado el tipo de cambio por factores... Y que favorece la importación. Que favorece la importación, o sea, favorece el desempleo en cierta forma, hace que sea muy, pero muy difícil para estas pymes salir adelante. Yo el otro día leía que el área de café ya se redujo a la mitad, porque simplemente los productores no pueden salir adelante con los costos de este país comparado con los costos de otros países. Y es una lástima porque Costa Rica ha tenido uno de los mejores cafés del mundo. Sí. Y para el Papa el mejor, ¿verdad? Ronald, hay otras trabas que vos mencionás en ese artículo, que ya el tiempo nos está alcanzando, que tiene que ver con el exceso de regulaciones y trabas que tienen que cumplir el microempresario en el proceso de hacerse pequeño y luego mediano. La parte de patentes municipales, la parte de permisos sanitarios de funcionamiento, acceso a créditos, a que se le cierran muchas posibilidades, porque además tiene que estar cumpliendo con un montón de requisitos y documentos que vencen, etcétera. Todo eso lo pones vos en tu artículo y haciendo ver de que es bien complicado. Por supuesto, es decir, no solo es el costo, es que la tramitología no son solo papeles, son costos, ¿verdad? Sí, claro. Implica costos muy grandes, pero además no hay que olvidar, por ejemplo, el costo cuando una persona queda embarazada, hay que darle 4 meses de salario y reportar a la caja todo y pagar en cierta forma el salario del trabajador que no está aportando. En fin, así hay muchas. Después, si la jornada es continua, la media hora para que almuercen, todo eso tiene una serie representa costos. Yo no digo que no deba suceder, pero es que yo creo que por fuera hay muchos costos que hacen que se vuelva más difícil lo que debería ser noble para el patrón y para el trabajador y para una buena relación entre ambos. También está todo el tema de inscribirse, eso en la caja.
y en Hacienda. Por ejemplo, ahora están obligando a que el pequeño tiene que inscribirse y a usted no le aceptan como empresario una compra si no es un productor que tenga que esté inscrito en Hacienda. Entonces, ¿qué pasa con algunos de ellos? No se puede, simplemente, no puedo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, apenas es que salgo. Segundo, me obligan a pagar contador, me obligan a que tengo que reportar impuesto de ventas. Aunque no haya vendido nada en 2 meses, si no reporto el impuesto de ventas, la multa es salvajemente grande. Además, me cae la caja que está vigilando eso y está muy interesada en que todo el mundo contribuya, entonces me caen a mí, me obligan a asegurarme, y además si mi esposa y mi hijo trabajan conmigo en la actividad, que eso es muy común en la agricultura, sí, en el comercio, en otros, me obligan a asegurarlos ahí, dicen, no se puede, no puedo salir, es decir, yo no puedo entrar a ese esquema, si no me muero. Y si me muero de hambre. A veces también lo presionan para asegurarlo como trabajador independiente, no como asalariado. Muy probablemente si vos conformas una sociedad responsabilidad limitada o sociedad anónima para operar, vos sos el dueño del 100% del capital, vos te inscribís, pretendés inscribirte como asalariado en esa sociedad y la caja te dice, no es factible, usted lo voy a poner a cotizar como trabajador independiente. A él como independiente, sí, pero a la esposa y los hijos... Y los mete como asalariado. Y entonces el trabajador independiente se lo aturuzan porque lo ponen a pagar como patrono y como trabajador al mismo tiempo. Exactamente. Después también hay una serie de requisitos como inscribirse como contribuyente del Ministerio de Hacienda, como lo mencionaba, tener contador, emitir facturas electrónicas o de otro tipo, cobrar el IVA, reportarlo a Hacienda, bueno, reportar el IVA y además pagar impuestos de renta del 5 al 30%. Después, si es persona jurídica también, si tiene una ganancia, debe y quiere utilizarla, pues tiene que pagar un 15% adicional de impuesto de renta para poder disponer de eso. Sí, aparte de la renta de la empresa, está el 15% de impuesto más el 15%. Al dividendo, sí, así es. Exactamente. Después está todo esto que hablábamos, sacar patente comercial, que implica un montón de requisitos. Y me decía una señora, me decía, mire, yo hice una solicitud para una panadería y me obligaban como requisito de patente a tener la gente asegurada. Y resulta que no había ni iniciado la operación de la... O sea, hay un montón de absurdos que a uno se le para el pelo realmente. Después están el pagarle a las municipalidades en relación al valor de las ventas, no de las ganancias, porque ellos establecieron un monto en función del volumen de ventas. El modelo impulsado por IFAM con todas las municipalidades, entonces es un pequeño porcentaje, pero no es un porcentaje de los ingresos brutos. De los ingresos brutos, exactamente. Sí. Y eso pesa mucho, ¿verdad? Sí. Además, se pierde toda la privacidad de la empresa, porque la información de los pymes andan en todo el mundo, en boca de todo el mundo, ¿verdad? Después, permisos de operación, que de salud, para abrir cuentas corrientes, para datáfonos. Bueno, ser sujeto de crédito es muy importante. Así es, claro. Si no, en fin. Si usted no está inscrito en la caja, usted no es sujeto de crédito. Cumplir requisitos de los colegios profesionales, que eso ha encarecido una barbaridad. Yo espero que este gobierno, que lo ha prometido, siga con esa lucha para que eso pase a ser de competencia. Yo pagué en Estados Unidos $10 por una autenticación. Sí. Y resulta que aquí a usted no le baja de qué sé yo, eso era 5,000 colones en ese momento, hace como 3 años, aquí son 30,000 para arriba. Más o menos por ahí anda, sí. Entonces, en fin, hay que regular eso, porque también eso crea una distorsión, hace que mucha gente estudie algo que el país no necesita. Así es. Porque se vuelve un estímulo muy grande ganar más o menos bien sin fregarse la vida, ¿verdad? Luego, también el productor tiene otra serie de temas como que tiene que estar 24/7. Ahí hay sábados, domingos y también enfrentar todos los temas del país, de problemas de tipo de cambio, problemas de impuestos, problemas de reformas, de todo, los temas climáticos,
los permisos para todos los temas de... En fin, es increíble la cantidad de cosas que la gente tiene que enfrentar, sequías, enfermedades, en fin, requisitos para otros recursos naturales, que cada día lo quieren volver más un problema eso, para tener agua casi, lo tratan al productor casi como un delincuente, ¿verdad?, para producir alimentos. En fin, un ejemplo que yo puse ahí que me parece que es muy útil de lo que ha sido la dificultad de la gente, del emprendedor para salir adelante es, por ejemplo, que yo lo mencionaba, es que, por ejemplo, hice un cálculo, hice un análisis y en el año 91, hace 31 años, el salario mínimo eran 79 colones por hora. El tipo de cambio estaba a 130 colones por hora. O sea, usted con un dólar, digamos que pagaba casi hora y media o más de hora y media. Eso más las cargas sociales, ¿verdad? Hoy, y eso que los salarios se han aumentado básicamente sobre la base de la inflación, ¿verdad? Resulta que el salario estaba, sin contar el nuevo aumento, en 1.370 y pico. O sea, el salario creció 17 veces y yo ahí consideré un tipo de cambio de 610 que ahora están 570 hoy, o 565 por ahí, como que el tipo de cambio se había evaluado menos de 5 veces. Pero los costos aumentaron en algunas variables más de 17 veces. Eso hace muy difícil a la gente salir adelante, porque al final de cuentas no solo compite una persona o una empresa, compite el país. Si el país no da condiciones a esa persona, por eso es que mi lucha ha sido, o siempre he pensado, que debemos de corregir muchas cosas internas antes de tirar a mucha gente al redondel, porque si no, se van a... no van a salir vivos de ahí, ¿verdad? Sí, pero depende mucho, obviamente, del tamaño. O sea, ese es un tema como para otra conversación, pero hay un tema pendiente del país hacia los emprendedores que tiene que ver con que la competitividad país se empareja a la competitividad de la empresa, y no que sea una carga más. Sí, en estos momentos, Ronald, ha aumentado dramáticamente la población en la informalidad. De hecho, hay como un 46% de la gente ocupada que está metida en algún tipo de actividad informal, o sea, empresarial, microempresarial, brindando algún tipo de servicio. No dan facturas, todo se maneja a través de dinero en efectivo o transferencias de SIMPE, etc. Entonces hay toda una economía informal, porque ya usted lo mencionabas, o sea, los costos de formalizarse son elevadísimos. El problema de la economía informal es que es una economía así de subsistencia subterránea y no permite crecer mucho, porque en el momento en que saque la cabeza, vaya creciendo, inmediatamente le cae toda la institucionalidad encima y pretenden cobrarle entonces deudas atrasadas, que es el caso de la Caja, con todas estas trabajadores independientes, prescripciones de más de 15 años, le de 20 pretenden años. cobrar 15 años para que luego él se defienda y diga que no, que la prescripción es de 10 años, y ahí están peleando en la Asamblea Legislativa para ver si lo reducen a 4, pero aún así, sobre una cotización del 18 o 19%, es impagable. Entonces, no es impagable, por supuesto que es impagable. Sí. Y eso explica también el desempleo, porque en Costa Rica también tenemos un desempleo preocupante, anda en el 12% aproximadamente. Sí, estas condiciones, para sobrevivir esta gente, para mí hay algunos caminos. Uno ha sido la tecnificación, el que lo puede hacer, o sea, el quitar gente. Luego, y la modernización, también la buena ubicación del tipo de negocio. Hay negocios que somos más competitivos que otros, y la capacidad también del emprendedor en administrar con prudencia su negocio y salir adelante. Pero en realidad, y lo otro es acudir un poco a la flexibilidad, un poco ilegalmente, que es el colmo eso, ¿verdad? Porque en realidad se requiere muchos para poder salir adelante, y también está el tema de que muchos han caído en la informalidad para poder mantenerse. Porque yo le comentaba como en el año 2000 o 1999 andaba con un 23% por ahí
si mal no recuerdo, la informalidad de Costa Rica, la economía informal, era la más baja de América Latina, y el desempleo era el 4% del más bajo de América Latina. Hoy tenemos una informalidad que supera el 46%, en algunos casos ha llegado casi al 50%, y un desempleo de alrededor del 12%. Entonces, ahí son manifestaciones de que tenemos que tomar medidas fuertes porque vamos en la dirección incorrecta, ¿verdad? Una reflexión final, Ronald, porque ya se nos acabó el tiempo. Al final de tu artículo mencionas algo así como, sean valientes, o sea, haces como un grito de guerra, unas palabras de aliento a estos emprendedores, que realmente el emprendedor en Costa Rica es un héroe para mí, es valiente para enfrentar todo esto. Y todos estos que están bregando todos los días para llevar el sustento a sus familias, que lo hacen en la informalidad porque no pueden formalizarse, son valientes porque de alguna forma buscan subsistir en un entorno muy hostil. El tema es, no sucumban, o sea, sigan adelante sus emprendimientos, y claro, está la tarea pendiente, y es el llamado de atención a los políticos, a la gente que está impulsando política pública, es, señores de la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo, municipalidades, vean a ver de qué forma ustedes reducen esa hostilidad que hoy existe en contra de quien emprende, para que tengamos más gente emprendiendo formalmente, porque además es la manera de generar más puestos de trabajo para reducir la miseria, la pobreza en nuestro país. Una reflexión final sobre ese tema. El tema, el final era adelante valientes. Adelante valientes. En realidad es un poco sarcástico, porque uno sabe que es muy difícil y que no debería ser así, o sea, hay que ser valiente para hacerlo. Pero yo digo, en un país una persona normal debería de poder ser emprendedor, pero no tenemos por qué decir solo los Keylor Navas pueden ser emprendedores, solo los gatazos, los muy habilidosos. No, una economía debe fomentar que la persona normal, disciplinada, trabajadora, ordenada, en fin, y visionaria pueda desarrollar su empresa y mantener su familia y dar unos cuantos empleos, sin tanta complicación, sin necesidad de ser héroe. Aquí uno ve en la televisión que sacan los héroes, y eso es como no sé, para mí es hasta desagradable, porque es como decirle a los demás, ustedes no sirven para nada, vean el ejemplo de ¿verdad? Sí. Y en realidad sin tomar en cuenta que hay un entorno socioeconómico y político que no ayuda para nada. Y es un sector que es el que genera más empleo. Es una lástima, se nos acabó, pero había un tema muy importante también, que es la cantidad de pymes que hoy tienen que contratar personal también ilegal, porque no hay ticos que quieran hacer ciertas labores como la agricultura, y no se favorece algún mecanismo práctico para que los que pueden hacerlo, asegurarlos, y terminan convirtiendo también al empresario en un delincuente. Muchísimas gracias, Ronald, por este espacio, esta entrevista que me estás concediendo, y a ustedes espero que el tema los haya sacudido, los haya removido tal vez las mismas percepciones que tienen en relación a qué tan fácil es emprender, y la verdad es que no es nada fácil, y que a la hora que ustedes vean a un emprendedor, lo vean con otros ojos, y vean que ahí, en ese emprendedor, hay un valiente, y que los políticos, hay que presionar a los políticos para que hagan su trabajo, y es eliminar mucha de esa hostilidad que hay contra quien emprende. Y queda pendiente para otro programa hablar sobre el tema de migración, el tema de la forma de facilitar la formalización de estas personas que vienen a contribuir en agricultura, en construcción, también en auxilios domésticos, para que todos vivamos mejor. Así que muchísimas gracias por la atención. Ronald, muchas gracias por el espacio que me has brindado. Muchas gracias, con mucho gusto.